Sara recibió flores un martes sin ningún motivo. No era su cumpleaños, no habían tenido una pelea que reparar. Era un martes ordinario, y él apareció con un ramo de peonías rosas porque, según dijo, había pensado en ella al pasar por la floristería. Esa noche, Sara le contó a su amiga que por primera vez en su vida sentía que alguien la veía de verdad. Tenía razón en una cosa: la estaban viendo, pero no de la manera que ella creía. Lo que Sara estaba experimentando tiene nombre. Se llama bombardeo de amor, y es uno de los patrones de manipulación relacional más documentados en la psicología clínica de las últimas 3 décadas. La definición técnica suena así: una estrategia de saturación afectiva en las primeras fases de una relación, diseñada para crear dependencia emocional acelerada en el receptor. Pero antes de llamarlo así, déjame decirte cómo suena desde dentro. Suena como alguien que te recuerda en cada momento del día. Mensajes por la mañana al despertar, mensajes de medianoche, planes para el fin de semana siguiente cuando todavía estáis en el primero. Suena como alguien que dice: eres la persona más interesante que he conocido después de 3 citas. Alguien que habla de futuro, de viajes, de proyectos compartidos, de un piso en una ciudad que todavía no habéis visitado juntos, con una rapidez que debería activar una alarma, pero que, en ese momento, solo te hace sentir elegida. Y sentirte elegida es exactamente el mecanismo. Para entender por qué el bombardeo de amor funciona con tanta eficacia, necesitas entender qué le pasa al cerebro humano durante el enamoramiento. No la versión romántica, la versión biológica. Helen Fisher, neurobióloga de la Universidad Rutgers, que lleva décadas estudiando la bioquímica del amor, lo documentó con resonancias magnéticas funcionales sobre cientos de voluntarios. Lo que encontró es incómodo. El cerebro enamorado se comporta de manera casi idéntica al cerebro bajo los efectos de la cocaína. El núcleo cumbens se activa, la dopamina inunda el circuito de recompensa, el cortisol sube, la atención se estrecha hasta que prácticamente solo puede procesar una cosa: esa persona. Hay euforia, hay insomnio, hay una incapacidad para pensar en otra cosa con la misma intensidad. Todo eso es química normal del enamoramiento. El problema del bombardeo de amor es que la fabrica artificialmente, a propósito o sin saberlo, antes de que exista una base real sobre la que construir. Lo que hace es activar el circuito de recompensa a alta frecuencia desde el principio, antes de que el cerebro haya tenido tiempo de evaluar si la fuente del estímulo es fiable o no. Y una vez que ese circuito dopaminérgico está activado y normalizado, el cerebro empieza a necesitar la dosis solo para mantener el estado basal, no para sentirse bien, para no sentirse mal. Sara no sabía esto cuando recibió el tercer ramo de flores. Sara tampoco sabía que cada mensaje a medianoche, cada te echo de menos a 4 horas de haberse despedido, era otra dosis que su sistema nervioso estaba empezando a registrar no como un regalo, sino como una necesidad. Antes de seguir, detente un momento. Piensa en la relación más intensa que hayas tenido en sus primeras semanas. ¿Cuánto contacto había? ¿Qué velocidad tenía todo? Si la respuesta es mucha y muy alta, este vídeo puede estar hablando de algo que conoces, aunque esa relación haya terminado hace años y aunque en su momento no le pusieras ningún nombre oscuro. El bombardeo de amor no tiene la estética del abuso, tiene la estética del cuento. El bombardeo de amor no siempre es una estrategia consciente. Esa distinción importa más de lo que parece. Hay personas que lo ejercen con plena conciencia de lo que están haciendo, una táctica calculada para crear dependencia emocional antes de iniciar el ciclo de control. En estos casos, suele ser parte de un patrón más amplio que incluye manipulación sistemática, rasgos narcisistas y, con el tiempo, alguna forma de abuso psicológico. Pero hay otras personas que replican el bombardeo de amor porque es el único modelo afectivo que conocen. Personas con apego ansioso que genuinamente no saben relacionarse sin inundar, porque su historia les enseñó que el amor que no se nota no es amor. Personas que confunden la intensidad con la profundidad porque así les amaron o así aprendieron a amar. En ambos casos, el efecto en quien lo recibe es idéntico: un vínculo construido sobre adrenalina y dopamina en lugar de sobre conocimiento mutuo y tiempo real compartido. Y un vínculo construido así tiene una característica estructural muy concreta: es muy fácil de crear y es muy difícil de sostener de manera saludable, porque la intensidad del inicio no puede mantenerse indefinidamente.
Y cuando baja, y siempre baja, el contraste con lo que había antes crea una sensación de pérdida que el cerebro interpreta como señal de que algo va mal, cuando lo que está ocurriendo es simplemente que el estado artificial está normalizándose. Eric Fromm lo llamó el error fundamental del amor occidental, confundir el enamoramiento con el amor. En El arte de amar, publicado en 1956 y todavía una de las reflexiones más lúcidas sobre el vínculo afectivo, Fromm argumentaba que el enamoramiento es un estado alterado de conciencia, una ruptura temporal de la sensación de aislamiento, una ilusión de fusión que el sistema nervioso disfruta precisamente porque no puede durar. El amor real, en cambio, es una decisión activa, una práctica sostenida, algo que se construye con tiempo y con fricción, y con el conocimiento de quién es la otra persona cuando no está poniendo su mejor cara, cuando está cansada, cuando pierde la paciencia, cuando tiene miedo. El enamoramiento puede ser el punto de partida. Confundirlo con el destino es el error que hace el bombardeo de amor tan eficaz, porque si el amor grande es el amor intenso, entonces quien más te inunda es quien más te quiere, y esa ecuación es falsa. Y aquí está la trampa, más brillante de todo el patrón. No parece una trampa, parece exactamente lo que siempre quisiste. Alguien que te prioriza sin que tengas que pedirlo, que no te hace esperar respuesta, que hace de ti el centro visible de su mundo. Hemos crecido con la narrativa de que el amor verdadero se nota, que se nota mucho, que si alguien te quiere de verdad no tiene miedo de demostrarlo, que la pasión es la prueba del vínculo real. Las canciones lo dicen, las películas lo construyen en 2 horas. Los cuentos lo instalaron antes de que supieras leer. Esa narrativa cultural convierte al bombardeo de amor en algo casi indistinguible del amor genuino para quien lo está recibiendo. La diferencia no está en la intensidad. La diferencia está en lo que ocurre cuando el receptor tiene una necesidad propia que no encaja perfectamente con los planes del otro. Sara lo empezó a notar a los 2 meses. Un domingo por la tarde le dijo que necesitaba tiempo para ella, sin planes, sin mensajes, solo una tarde de silencio. Él lo aceptó sin problema aparente. Pero esa noche, algo había cambiado en el tono. Nada explícito, solo las respuestas un poco más lentas, una ligera ausencia donde antes había presencia constante, una temperatura que había bajado 3 grados sin que nadie lo dijera en voz alta. 2 días después, él apareció con más flores. Sara pensó que era una señal de afecto genuino. Desde fuera, era el ciclo completándose, la retirada y el regreso. La oscilación que le enseña al sistema nervioso que la intensidad es la norma y cualquier estado diferente es una pérdida que hay que recuperar. Así funciona el ciclo de refuerzo intermitente cuando va asociado al bombardeo de amor, y esa combinación es especialmente difícil de identificar desde dentro porque el regreso siempre parece más real que la retirada. ¿Cómo distingues el bombardeo de amor del amor real que también puede ser intenso al principio? La respuesta honesta es que desde dentro, en el momento, es casi imposible, pero hay señales que desde cierta distancia son reconocibles. La primera, la velocidad no coincide con el conocimiento. Hay mucha intensidad y muy poca profundidad real. Te dice que eres perfecta antes de conocer tus contradicciones. Habla de futuro sin haberos visto en situaciones de estrés, de conflicto, de aburrimiento mutuo, de decisiones difíciles. La segunda, la atención es constante pero oscila con tu nivel de disponibilidad. Funciona mientras respondas bien al estímulo. Cuando expresas una necesidad propia, espacio, tiempo, una opinión discrepante que no le halaga, algo cambia. No dramáticamente, sutilmente. La intensidad se usa como recompensa y se retira como señal, aunque nunca se nombre así. La tercera, y esta es la más difícil de ver, te sientes elegida, pero no te sientes libre. Hay una deuda tácita que nadie articuló. Él ha dado tanto y tan rápido que parece imposible no corresponder a la misma altura. Y esa imposibilidad de bajar el ritmo sin sentir que estás fallando no es accidental. Es el producto exacto del sistema. Sara entendió todo esto 6 meses después, en una conversación larga con su amiga. Su amiga le preguntó qué le gustaba de él. Sara empezó a hablar. Las sorpresas, los mensajes, la atención constante, la manera en que hacía sentir que era la persona más importante de cualquier habitación en la que estuvieran. Su amiga la dejó hablar. Luego preguntó, ¿eso es todo lo que hace? ¿Qué te gusta de cómo es él? ¿De quién es él?
Sara se quedó en silencio durante varios segundos. No podía separar la persona de los gestos. No porque no hubiera persona, sino porque los gestos habían llegado antes de que hubiera tiempo de ver quién estaba debajo. Cuando alguien llena cada espacio posible con su presencia y sus atenciones, es casi imposible ver qué hay debajo de la superficie, porque la superficie nunca para. El bombardeo de amor tampoco es un problema exclusivo de personas con heridas de apego o baja autoestima. Es tentador creerlo. Es más cómodo pensar que este patrón solo funciona en personas con necesidades emocionales no resueltas o con dificultad para establecer límites. La investigación clínica no lo confirma. Funciona en personas con apego seguro, psicológicamente sanas, con experiencia relacional amplia y buena capacidad de introspección, porque el bombardeo de amor no apunta a la inseguridad, apunta al deseo universal de ser visto y elegido. Y ese deseo lo tienen todos. Lo que varía entre personas es cuánto tardan en identificar la disonancia entre la intensidad que reciben y el conocimiento real que tienen de quién se la da. A veces esa disonancia tarda semanas en hacerse visible, a veces meses, a veces años, y a veces no se identifica hasta que la relación ya ha dejado un daño que hay que reparar. Que hayas tardado no dice nada malo de ti, dice que el patrón está bien diseñado. Cuando Sara terminó la relación, 3 meses después de esa conversación con su amiga, lo que más le costó no fue el dolor ordinario de las rupturas, fue el vacío. El cerebro que ha funcionado con dopamina fabricada a alta frecuencia necesita tiempo para volver a su línea base natural. Los primeros días sin mensajes, sin flores, sin esa presencia constante que había llenado cada grieta del día, se viven como una abstinencia real. Hay irritabilidad, dificultad para concentrarse, una sensación de que el mundo ha perdido color o textura. El sistema nervioso busca el estímulo que ya no está, y esa abstinencia se confunde con amor, con la certeza de que lo que había era real y profundo, y que el error fue haber terminado algo así. Con la tentación de volver, no porque la relación fuera buena, sino porque el cerebro ya no sabe funcionar sin la dosis. No era amor, era química que se normalizó demasiado rápido con demasiado poco fundamento. La diferencia entre las dos cosas, desde dentro, durante la abstinencia, es casi imposible de ver. Eso también es parte del patrón. Un mes después, una amiga de Sara le llevó flores de un mercado, sin planificación, sin mensaje preparado, porque había pensado en ella al pasar y porque pensó que le gustarían. Sara las recibió de una manera completamente distinta, sin la sensación de deber algo, sin la electricidad que anula el pensamiento, con gratitud simple y con algo que tardó un momento en identificar, la certeza de que ese gesto no cargaba ningún precio, que las flores eran solo flores, sin hipoteca emocional adjunta, sin deuda implícita, sin expectativa de reciprocidad calculada, que el cariño que no necesita nada a cambio no ruge, no inunda, no llena cada silencio disponible, simplemente está cuando lo necesitas y te deja espacio cuando no. Y la diferencia, cuando la has experimentado en los dos lados, es imposible de ignorar. Esa es la única ventaja que tiene haber pasado por algo así, que la próxima vez reconoces exactamente a qué sabe el primer pago de una hipoteca emocional que nadie te dio tiempo de leer antes de firmar.